Yo quiero decirles que Dios es bueno. Dios es tan bueno que siempre ha hecho provisión para su pueblo. Dios hoy trajo una familia desde Laurel, de Corredores, porque Él quería bendecirla aquí. Dios quiere hacer un milagro, Dios quiere darles ese anhelo que tienen en su corazón. Dios quiere multiplicar en ustedes muchas cosas, muchos pensamientos que están volando, algunas cosas que han, pero Dios hoy nos trae desde allá aquí, no a pasear, porque Dios hoy tiene una bendición para ustedes. Porque Dios piensa en todos. Dios cree que nosotros somos su pueblo. El tema de hoy es Jehová, tu sanador. Jehová el que sana, es el tema de hoy. O sea, Yahweh Rafa. Yahweh Rafa es la traducción del hebreo que se usó desde el principio. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis. En el libro de Génesis lo podemos ver, esa traducción cuando se usó por primera vez. En el libro de Génesis, voy a ver Génesis 20, 17 y 18. Ahí se usa por primera vez esa traducción del hebreo. La palabra que se usa ahí es Dios sanó a Abimelech. Yahweh Rafa. ¿Eso por qué? Yo les voy a explicar por qué. Eso es porque Abimelech había tomado a Sara, la esposa de Abraham, y la había llevado a su reino, porque Abraham le mintió a Abimelech diciéndole que Sara era su hermana. Y entonces Abimelech la llevó y la quería porque era muy hermosa, muy bonita. Abimelech la quería hacer una de sus esposas, pero cuando él se da cuenta de que Sara no era hermana de Abraham, aunque sí era, ¿verdad? La realidad es que era media hermana, pero ella era esposa de Abraham. Y cuando Abimelech se da cuenta, Abimelech llega y no haya que hacer y le da un montón de regalos a Abraham y le da tierra y le dice: ¿por qué usted hace eso conmigo? ¿Por qué usted hace eso conmigo? ¿Por qué usted no me dijo claramente que era su esposa? Quizás yo pequé contra Dios por haber hecho eso y ahora mi pueblo está sufriendo. ¿Cuál era el problema del pueblo que estaba sufriendo? Que se había cerrado el vientre de todas las mujeres de ese lugar a causa del pecado de Abimelech de haber tomado la esposa de Abraham. Y entonces dice entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Hoy Dios va a sanar vientres. Amén. Hoy Dios va a enviar una palabra de sanidad para que sean vientres positivos que den fruto a su tiempo conforme a lo que Dios hace. Pero hay condiciones. ¿Por qué dice? Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Ahí se usa la palabra Yahweh o Yahweh Rafa, que significa Él es tu sanador. Entonces vamos a ir al tema de hoy y vamos a enfocarlo en la siguiente promesa de Dios para nosotros. Y vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 15. Hermanos que estamos hoy por el Facebook, tengo algunas personas que me han escrito, que han mandado algún comentario. Unas hermanas que son de México, las saludamos, amén. A las hermanas de México, hay unas hermanas que están en México, otras en Canadá también. Hay unas hermanas que están en Quesada Durán, ahí en los apartamentos que nos siguen. Hay otra hermana que nos está siguiendo en Connecticut. Y entonces a ella les mandamos un saludo porque siempre ponen un comentario del culto de la prédica de algo. Y entonces hoy estamos saludando a todas las personas y recordándoles que el próximo domingo el culto va a ser vía Zoom y vía Facebook solamente. No podemos hacerlo presencial porque la iglesia a partir de hoy se cierra por orden del Ministerio de Salud. ¿Amén? Pero el próximo domingo yo les pido a ustedes que no pierdan la oportunidad de conectarse y de seguir siendo parte de este cuerpo maravilloso de Cristo hasta que nos den un nuevo aviso. Esto algún día pasará. Amén. Y Dios volverá a darnos la libertad que con ella hemos sido llamados.
después de que el pueblo empieza a murmurar, Dios le dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque Yahweh, Rafa. Vuelve a ser la traducción que había hecho con Abraham. Porque Yahweh Rafa, o sea, porque Jehová es tu sanador. Porque Dios quiere sanarte. Porque Dios quiere que pases bien. Dios quiere, ¿por qué? Hemos dicho porque Dios es bueno. Desde un principio la misericordia de Dios ha estado para su pueblo. Desde un principio Dios quiere bien. Porque el pueblo estaba murmurando. El pueblo venía saliendo de esclavitud, de cosas terribles, pero ya estaban murmurando, diciendo: tenemos sed, aquí no hay agua, ¿qué vamos a hacer? Y empezaron a murmurar, y entonces las aguas estaban amargas y no tenían. Y dice que Dios envió a Moisés que cortase unas ramas de un árbol, las echase en las aguas, y las aguas fueron sanidad, fueron sanadas, y el pueblo tomó y sació su sed. ¿Por qué? Porque Dios quiere la sanidad de nosotros. Dios quiere que seamos sanos. Amén. Pero hay dos condiciones que está diciendo. Amén. ¿Cuál dice? ¿Cuáles son las condiciones para recibir el favor de Dios? Oír atentamente su voz, hacer lo recto delante de Dios y guardar sus mandamientos, sus estatutos. A veces la persona recae, recibe la bendición de Dios y recae. ¿Por qué? Porque nada más recibió el bien y se olvidó ya el mismo Dios. Pero Dios quiere que caminemos en ese orden. Amén. Yo voy a llevarlos a ustedes a dos palabras lindas, dos palabras muy hermosas que tengo aquí. Vamos a ir a Efesios, al capítulo 1, al verso 17 y verso 18. Efesios capítulo 1, versos 17 y 18. Escuchen bien esta palabra y vamos a ver si la podemos explicar bien. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Primero, hermano, Dios tiene que darte un espíritu de sabiduría y de conocimiento de la palabra. Usted debe saber quién es usted. Amén. Marixa, ¿recuerda la lección del martes? ¿Del miércoles? ¿Qué decía? Tenemos que saber quiénes somos. Nuestra identidad. Mi identidad es una identidad nueva en Cristo, porque dice que de modo que seguro está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, dice que Dios tiene que darnos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dios tiene que darnos, hermanos. Usted tiene que saber cuando se acerca a Dios quién es Dios. Dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere que prosperes, Dios quiere cambiar tu situación incómoda de una situación de vida. Porque el propósito de Dios siempre es que el pueblo de Él esté bien. Dios ama a su pueblo, Dios ama a sus hijos. Entonces dice primero que Dios nos quiere dar un espíritu. ¿Y cuál es ese espíritu? Ahora vamos a ir a Gálatas. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas 6, 7 y 9. Gálatas 6, 7 y 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios? En conocimiento, en sabiduría, de carne o de Espíritu. ¿Ah? ¿Cómo debe ser nuestra relación con Dios? ¿En la carne o en el Espíritu? En la carne me dice que muchas cosas para responder. En la carne yo soy sentenciado. En la carne yo soy objeto de no se puede. Pero en el Espíritu, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Vamos a ver también. Dice la palabra que nosotros tenemos que creerle a Dios de acuerdo al Espíritu que nos ha dado revelación y ser obedientes a su palabra. Tenemos que caminar conforme a los dichos del Señor, conforme ser obedientes a lo que Dios estipula. Vamos a ver dos ejemplos. Segunda de Samuel 24, 24. Vamos a ver lo que dice. Segunda de Samuel 24. El rey David recibe un llamado de Dios y Dios le dice al rey David: yo quiero que me construyas un templo para habitar. Y le dice que tiene que ser en la era de Araújo, desde Deseo. Y Dios le dice, vaya y le dice que le venda. Y entonces el rey le dijo a Araújo: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era, los bueyes, por 50 ciclos de plata. ¿Por qué? Porque Araújo le dijo: no, usted es el rey, coja todo lo que quiera. Además, si usted quiere para el holocausto, yo le doy los bueyes. Pero ¿qué le había dicho Dios? Vaya y me compra algo que te cueste, haz un esfuerzo, da algo tuyo. No espere que todo te lo den, no espere que todo te lo regalen, no espere que otro ore por usted, no espere que otro vaya a la iglesia por usted, no espere, pastor, haga una cadena de oración porque tengo a alguien enfermo. No, usted es el primero que tiene que presentarse. Porque Dios dice que nosotros tenemos que buscarlo a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, hermano, no espere que los demás hagan las cosas que a usted Dios le está pidiendo que haga. Amén. Otro ejemplo podemos encontrarlo en Primera de Samuel, en Primera de Reyes. En Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17:1. Primera de Reyes 8:17. Primera de Reyes 17, 8 y 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, el 9. Ve a Sarepta, levántate, ve a Sarepta a Sidón y mora allí. He aquí que he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad de aquí, una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Dios le da una orden al profeta Elías, le dice: vaya a Sarepta, hay una mujer viuda. Y ha dado orden. ¿Por qué? Porque en ese momento habían pasado los 3 años de sequía, no había comida, no había agua, estaba todo. Y Dios le dice a él: vaya donde una mujer. Y él no dijo: no, ¿cómo voy a ir si tengo sed, si no ha llovido? Y cuando él sale la mujer y le dice: mire, no tengo nada más que un puñito de harina, y estoy esperando cocinarla, comérmela y después morirme yo y mis hijos, porque es lo único que me queda. Y dice la pobrecita, está viuda, le voy a quitar los poquitos que tiene. Pobrecita, ¿qué voy a hacer? Mejor señora, cómase su pancito, hágase su arepita y yo me la juego por otro lado. No, Dios le había dado la orden de que iba a ir a donde esa mujer y que ella lo iba a alimentar. Dios no le dijo la condición que estaba nada más, le dijo: vaya y le dice a esa mujer que lo alimente. Él obedece. ¿Qué sucede? El milagro que Dios espera. El milagro que Dios está esperando. No cuestione a Dios lo que te está pidiendo. No cuestione a Dios lo que tienes que hacer. No cuestione a Dios usted lo que es necesario
a favor de su pueblo. Y dice que desde ese momento nunca escaseó la lluvia en la tinaja de esa mujer, hasta que Dios volvió a hacer llover sobre la tierra. Dios quiere hacer volver sobre la tierra nuestra. Tu problema no es un problema que tiene un final triste. Tu problema es un problema que tiene que activar la mano de Dios para que Dios actúe y Dios haga grandes cosas en ti, en tu salud, en tu vida, en toda tu familia. Dios quiere hacer grandes. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Dios siempre está. Yahweh es uno de los nombres compuestos por medio de los cuales Dios revela sus atributos a Israel. En esta ocasión, su nombre mismo declara que Él es parte de su naturaleza, que Él es su sanador y que es sanador de todos aquellos que obedecen a su palabra. Dios quiere sanarte. Hace un año estaba yo en mi año más difícil. A mí me operaron un 12 de mayo. A mí me operaron un 11 de mayo y el 12 me dieron la salida, pero era cuando estaba lo del COVID más terrible y cuando yo estaba pasando la situación más difícil de salud que tenía. Pero Dios todo ese año trajo provisión. Todo ese año trajo provisión. Fue el año en que más provisión llegó a mi casa, de todos lados llegó provisión. Las iglesias estaban cerradas, ustedes saben todo lo que estaba pasando, pero Dios es bueno y Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Cuando yo pensé que ya no soportaba más el dolor, cuando yo soporté que ya no podía más, Dios vino y trajo a las personas adecuadas y hizo lo que tenía que hacer. Y no solo eso, porque por causa de la operación que me hicieron, a mí me descubrieron otras cosas. Pero una cosa me dejó a mí muy inquieto, porque yo nunca había ido a un hospital, a menos estar internado, ¿verdad? Y cuando me hicieron el ultrasonido y todo eso que le hacen a uno, me dice el doctor, ¿usted quién lo operó anteriormente? Y digo, yo nunca he sido operado. Primera vez que estoy en un hospital. Me dice, pero usted tiene esta herida aquí cicatrizada. Usted que tenía una úlcera, vea el tamaño de esa úlcera que usted tenía, me la enseñó ahí en la pantalla y me dice, vea, esto está cicatrizado, está bien cicatrizado. ¿Quién me operó? ¿Quién me operó? Ya el Espíritu Santo a través de su poder me había actuado con su mano poderosa en mí. Y me dice, así está, sano. Bueno, a mí me operaron y otro día a las 7 de la mañana me dijeron, usted mejor váyase para la casa. Porque Dios es mi sanador. Yo sé que Él usará los medios que sean necesarios, desde la mejorar hasta la cirugía usará, pero Él pondrá su gracia en la mano del doctor, pondrá todo, porque el que hace las cosas, el que hace la obra, es el Señor. Mi confianza debe estar puesta en el Señor. Ahora bien, ¿cuándo adquirimos nosotros ese beneficio? Porque hablé del pacto anterior. Hablé del pacto anterior cuando en las aguas Dios dijo, yo soy tu sanador. Pero ahora en el Nuevo Testamento vivimos en un pacto nuevo, que fue publicado por el profeta Isaías. Y el profeta Isaías declara en el capítulo 53, en el verso 4 y el verso 5, declara un pacto nuevo para nosotros a través de Jesucristo. Es un pacto del cual usted y yo hoy vivimos y tenemos derecho a reclamar eso. Isaías 53, verso 4 y verso 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Quién llevó nuestras enfermedades? El Señor. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos a Él por azotado,
por herido de Dios y por abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros. ¿Cómo? Fuimos curados. Esto quiere decir que en ese pacto no está hablando de un pacto solo espiritual, está hablando de un pacto físico. Está hablando de que Dios te quiere sanar. Está hablando de que ya ese pago ya se hizo. Ya no hay que ir a abonar ni mandar por simple ni nada de eso, sino que ya Jesucristo lo llevó a la cruz del Calvario. Porque dice que ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades. Ahora que nos toca a nosotros creer. Cuando vemos nosotros la conjugación del verbo Rafa, es curar, sanar, restaurar. La conjugación de ese verbo, o sea, el moverse, y Rafa se usa, dice, en su prefijo, en su abreviatura de Rafa, que significa aquel que sana, que se le atribuye al doctor, aquel que sana. ¿Cuál es el doctor que te sana? ¿Cuál es el doctor de doctores? ¿Cuál es aquel que tiene el poder en su mano? Porque ¿qué dice el Salmo 107:20? Salmo 107:20. Y envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Aquí está hablando de dos atributos: sanar físicamente y librar de su ruina emocionalmente, ¿verdad? Aquel que es capaz no solamente de sanarnos, sino también de sacarnos de nuestra mente aquella pesadumbre, aquello que no nos deja avanzar. ¿Qué miedo? ¿Qué miedo ir al hospital y que me digan cualquier cosa? ¿Qué miedo hacer un ultrasonido y que aparezca ahí algo? ¿Qué miedo? No. Él venció la muerte. La enfermedad, él le da orden, porque Él envía su palabra y la enfermedad desaparece. ¿Ven? Él envió su palabra y su palabra nos sanó y nos libró. Dice que Santiago 5:13 y 18. No, vamos a ver primero Santiago 1:22 y 25. Santiago 1:22 y 25. ¿Qué nos recomienda el apóstol Santiago? Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera de un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces nos recomienda Santiago que no solamente oigamos lo que estamos viendo hoy, sino que lo pongamos en práctica. Santiago nos dice que nosotros tenemos que poner en práctica la palabra, lo que dice, lo que ya fue escrito, lo que fue dicho. La palabra de Dios dice que no volverá a Él sin hacer para lo que fue enviado. ¿Ven? La palabra de Dios no va a regresar a Dios. Si Dios manda una palabra, no vuelve a Él vacía. Esa palabra vuelve haciendo un efecto para lo que Dios envió. Y cuando uno envía una palabra, uno tiene que enviarla en el poder, en la sabiduría, en la certeza de que esa palabra va a cubrir y va a cumplir un propósito. Ahora sí quiero llevarlos a Santiago 5. Santiago 5. Santiago 5,
al 18. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Adoración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero si está alguno enfermo, ¿qué hay que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Pero entonces, ¿cómo activamos la palabra? ¿Cómo activamos nosotros la palabra de sanidad en nosotros? Llamemos a los ancianos, creer en el liderazgo, creer en las personas. Por ejemplo, el anciano a la iglesia tiene que tener una persona que no sea de doble ánimo, tener una persona correcta, que da buen testimonio, que da fidelidad, que da creencia. ¿Por qué? Porque él va a traer la presencia del Espíritu Santo a la iglesia. ¿Para qué? Para que unidos con un cuerpo podamos alcanzar la victoria de Dios. Amén. ¿Qué dice más de eso? Dice que en esta oración el enfermo debe manifestar su fe al llamar a los ancianos, pero también dice que la confesión de pecado y la disposición del corazón son importantes. No es que usted va a venir aquí a decirme los pecados, ayer robé, ayer maté, ayer asalté, no es eso, porque el pecado se le confiesa a Dios. El Espíritu Santo sabe aún las intenciones de su corazón. El Espíritu Santo discierne hasta sus pensamientos, dice, y penetra hasta lo más profundo de su ser y conoce aún tus intenciones. Pero si usted quiere que Dios actúe en usted para sanidad, si usted quiere que Dios actúe en usted, aprenda a ser usted sincero con Dios. Aprenda usted a hablar con Dios. Dice, confiese los pecados. No es que usted venga, ya le dije, a pedir un micrófono para decir todo lo malo que hizo. Si no, venga humildemente al altar de Dios y reconozca qué cosas usted está fallando, qué cosas usted no está haciendo que a Dios le agrada. Usted empiece a hablar con Dios y diga, sí, Señor, usted es responsable. Luego, más adelante, vamos a ver, ya esto quedará para el próximo domingo, las condiciones en que Dios sana. Las condiciones en que Dios sana, que es lo que hay. Vamos a ver algunos casos, 3 tipos de formas en que yo puedo acudir a Dios o que Dios puede venir a mí para traerme sanación. Eso lo veremos el próximo domingo. Hoy vamos a verlo nada más en el ámbito de la esencia de Dios, que es sanador. Amén. Hoy lo vamos a ver, pero dice, bueno, que es importante que confesemos los pecados, que en vista de nuestro bienestar físico está separado de nuestra salud espiritual. O sea, yo tengo a veces acarreo pecado, porque todo dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, a veces muchas de las cosas que estamos nosotros viviendo y sufriendo es a causa de un pecado que hay ahí oculto, una raíz que está ahí germinando. Nos decía la hermana dice una de sus enseñanzas que nos dio, que la falta de perdón también nos inmoviliza, también nos hace sumisos, también nos hace esclavos. A veces usted está con una enfermedad que no sabe, y es tal vez por falta de decirle al Señor, mire Señor, tengo esto contra esto, tengo aquello. La falta de perdón, el rencor, el odio, todo eso viene a ser parte de que no nos deja a nosotros crecer. Usted quiere ser libre, usted quiere ser sano, usted quiere vivir una vida de victoria. Aprenda usted a depositar todo lo que usted es en las manos del Señor. Deje a Dios que trabaje. Deje que Dios actúe, deje que Dios tome el control de las cosas que te suceden. ¿Por qué? Porque cuando usted deja que Dios trabaje, usted se libera y usted empieza a recibir esos atributos. La sanidad puede venir como el resultado de la oración de la iglesia. Es importante, hermano. La iglesia siempre tiene que estar orando por los enfermos. La iglesia siempre tiene que estar haciendo actividad para... Y la unción con aceite es una especie... No es un ejercicio supersticioso, sino es una acción profética. Cuando yo saco el aceite y unjo a otro,
Cuando yo saco el aceite y toco las manos, toco la frente, o los ancianos hacen una oración, no es que estamos haciendo un ejercicio supersticioso, sino estamos enviando una palabra profética, activando, porque el Espíritu Santo se muestra al creyente por medio del aceite, del agua, del fuego. Amén. El Espíritu Santo toma simbolismos para la palabra. ¿Cómo se mostró el Espíritu Santo en Jesús cuando fue bautizado? Como una paloma. Pero él dijo también, a los que creyeren, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo con respecto al Espíritu que habían de recibir a cuantos creyeron en él. Entonces el Espíritu Santo se muestra o se activa a través de la fe de un simbolismo. No es que el aceite es el que sana, no. ¿Qué es lo que dice Santiago que sana? La oración. La oración es la que sana. La oración de la iglesia, la oración es la que influye en que nosotros recibamos de Dios. ¿Estamos preparados para recibir de Dios? ¿Estamos preparados nosotros para que Dios tome control de todas nuestras necesidades? Primera de Corintios 11. (29 al 32). Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Hoy estamos preparados para declarar que Cristo murió por lo que viene con nosotros. Pero ¿qué dice la palabra? Que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Solamente eso no. ¿Qué más dice? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Pero ¿qué nos recomienda el Señor? Que cuando usted viene aquí a participar de la cena del Señor, cuando usted viene a declarar de la cena del Señor, usted debe examinarse para que no sea una persona que viene sin discernimiento a pensar que eso es un simple bocado de pan y un simple poquito de vino. No, estamos discerniendo el cuerpo de Cristo, estamos trasladando este ejercicio al ejercicio del pacto que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el ejercicio del pacto que Dios nos ha dado? Ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades. Ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades. Y por su llaga nosotros hemos sido sanos. Yo hoy declaro sanidad sobre la iglesia. Yo hoy declaro una visitación, hermanos, y yo ni siquiera me puse de acuerdo con mi esposa para decir lo que ella dijo, ni ella sabía que yo tenía este pensamiento hoy, porque ella ayer estaba en una actividad y yo estaba en otra, y estuve yo sacando y apuntando y pidiendo dirección de lo que tenía, pero Dios hoy va a abrir vientres. Dios hoy va a hacer milagros poderosos. Dios hoy va a sanar cosas que usted no se imagina. Dios es nuestro sanador. Su palabra no miente. Amén. Dios bendiga esa palabra hoy. Créale a Dios. ¿Alguno tiene necesidad de que Dios haga algo hoy en su vida? ¿Alguno está enfermo? Porque la iglesia va a orar, porque los ancianos de la iglesia se van a poner en pie en este momento. Los ancianos de la iglesia se van a poner en pie en este momento y vamos a declarar una palabra, un mover del Espíritu Santo. ¿Puede decir estar en pie? ¿Sí? ¿Puede estar en pie así? Hermano, ¿puede estar en pie, don Jorge? ¿Puede estar en pie, don Jorge? ¿Sí? Póngase de pie. No vamos a tocar a nadie, porque hoy no nos permite. No podemos untarles aceite porque no nos permiten hoy, pero vamos
y la palabra lo sanó y lo libró de su ruina. Dice Johnny, ¿usted cree que Dios es nuestro sanador? ¿Usted cree que Dios hoy va a hacer cosas grandes? En medio de esta pandemia, en medio de toda esta trifulca que ha habido, hermanos, quiero darles una buena noticia. Ya me habían llamado a Keila, ya Keila pasó más de un año sin trabajar. Y para bendición de Dios y para bendición mía, que Dios me envía, esta semana me llamaron a Dana, me dieron un contrato de trabajo. Cuando están despidiendo a gente, Dios me está premiando, me está dando bendición. Me llamaron a Dana, me dieron un dinero, me dieron un contrato, Dios cuida de su pueblo, cuida de sus hijos. Pero a Selena me le dieron trabajo. A Lisa la llevé a hacer examen porque le van a dar trabajo. A Johnny le volvieron a llamar al trabajo, que lo había despedido, porque Dios es bueno. Pero Dios también quiere hoy sanar tu corazón, sanar tu espíritu, sanar tu salud. ¿Tienes alguna dolencia? Póngase de pie. Al que cree todo le es posible. Amén. ¿Tiene alguna necesidad de que Dios ponga hoy su mano sobre alguno de tus problemas? Dice la palabra que fue enviada. Esa parejita que viene de Laurel, ya creen que Dios puede tocar hoy tu vientre y darte hijos. ¿Creen? ¿Sí? Póngase de pie. Mire, yo aquí veo a Leo y a Jessica con 2 hijos, no podían tener hijos. Yo veo a Fernando y a Ángel, ¿ven? Que tienen sus niños, su niña. Muchas cosas Dios ha hecho. Don Enrique. Yo quiero pedir, pues, extendamos la oración por un periodista que está apostando en el trabajo. En este periodista de Bolivia, creo que se la sabe de apellido, no lo conozco, así que me hace pedir muchas gracias. Gloria a Dios. Porque enviamos la palabra. Amén. Hermano, tal vez usted diga, bueno, es que yo no soy anciano en la iglesia, pero Dios pone dones y ministerios. Y Dios envía la palabra. Luego vamos a ver cómo Dios nos envía, cómo Dios nos da autoridad, cómo Dios dice ir por todo el mundo a predicar el evangelio, cómo Dios dice que los envió de 2 en 2. Pero en ese momento, Padre, nos unimos. Amén. Nos unimos con todos aquellos que están viviendo un momento difícil de salud, Padre. Padre, con aquellos que están hoy postrados en una cama, Dios, sin esperanza. Pero, Señor, en tu misericordia acudimos a ti, Señor, para que tu palabra pueda correr y venir, Dios, y tocar esas vidas, Dios. Señor, yo pido directamente en esta mañana por el hermano Francisco, Dios, que él necesita un toque especial de tu mano poderosa, Dios. Yo pido, Señor, por los hijos de Johnny, Dios, porque están, Señor, en una cama de hospital, Dios mío, Señor, atribulados por el COVID, Dios, para que tú, Señor, envíes tu palabra de sanidad hasta ellos, Dios, y los puedas tocar, Dios mío. Señor, yo vengo orando, Dios, por este hermano, por este amigo de don Enrique, Señor, este conocido, Dios, Padre Santo, que tú has puesto en su corazón, por Randa, Dios, por este periodista, para que tu mano poderosa lo visite, Dios. Padre de gloria, yo vengo orando, Dios, por esta parejita, Dios, por este matrimonio, Dios, Padre Santo de Laurel, Dios, que hoy han venido hasta este lugar, Dios. Señor, toca el vientre de esta mujer, Dios, en este momento, Dios. Tu mano poderosa, Señor, sea sobre ella. Señor de gloria, yo te pido en el nombre de Jesús. Padre de gloria, yo necesito, doña Mayra, que tú vayas. Ahí. Gloria a Dios. Padre de gloria, sin tocarse las manos, solamente pongan la mano, Dios. Iglesia, vamos a creer, Dios. Dios no hace nada por casualidad. Dios hace las cosas
con un propósito santo. Amén. Dios bendito en el nombre de Jesús. Padre, en este momento declaramos, Dios, vida nueva, Dios. En el poder de tu Espíritu Santo, Dios, visítanos. Padre, abre, Dios. Señor, y actúa, Dios, a favor de cada uno de nosotros. Dios de gloria, oramos. Declare, dígale, Señor, envía tu palabra. Señor, envía tu palabra, Dios. Trae, Dios, bienestar este día, Dios. En el nombre de Jesús. Doris, levanta tu mano también, recibe de Dios. Doris, levanta tu mano, Dios. Yo envío una palabra de vida, Dios, sobre Doris, Dios. Padre Santo, yo envío una palabra de sanidad sobre la vida de Doris, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo envío esa palabra desde este lugar, para que tu palabra hoy corra, Dios, y toque, Dios, todo ese organismo, Dios mío. Padre Santo, tú, Dios, desequilibrio en todas las cosas, Padre, en el nombre de Jesús, Dios. Dios de gloria, Dios bendito, te adoramos. Dios, te exaltamos, Dios. Te damos gloria. Querida, recibe de Dios. Recibe de Dios hoy lo que le estás pidiendo. Recibe. Así como te dio ese empleo, así como te ha dado todo lo que te ha dado. Hoy recibe de Dios esa bendición que tienes en tu corazón ahí, que estás atesorando, que estás clamando a Dios. Recíbela en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que se reciba sanidad de Dios. Reciba de parte de Dios. Reciba. Permítale al Espíritu Santo que entre en tu ser, que toque tu ser. Julio, se arrodilla, se coloca. Julio, Dios te ha dado dones. Cuando tú ejercitas tus dones, ellos van a ser también para ti bendición. Cuando tú empieces a caminar en ese llamado que Dios te hizo, también Dios te salvará y te sanará y te llenará de autoridad de lo que Dios te ha dicho. Gisela, extiende tus dos manos al cielo, como arrebatando, recuerdan, como bajando aquello que es imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Reciba, doña Ligna, de parte de Dios también, reciba también de parte de Dios. Martín, reciba hoy de Dios, un toque especial en tu ser. Reciba, déjele a Dios que Dios actúe. Ya, aparte de tu preocupación, Martín, dice el Señor, descansa en el Señor. El Señor tiene control de todas las cosas, porque antes de que naciese, el Señor te había escogido. Antes de que te pusiese en el vientre de tu madre, ya Dios había tenido un propósito en tu vida y por eso te ha afligido el Señor. Marco, enviamos una palabra sobre tus abuelos, ¿amén? Una palabra, Señor, de salud, Dios, sobre ellos. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor. Hoy ahí creemos en el poder sanador del Señor para tu vida. Dios bendiga tu vida. Leo, activa tu fe. Muévete en el poder del Espíritu también. Accionamos, Señor, la fe, Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos que están hoy conectados, que están viendo este mensaje, Dios quiere tener un propósito sanador con sus vidas. Dios quiere hacer cosas grandes. Dios envía su palabra en bendición sobre ustedes. Reciban de parte de Dios. Doña Vera, levántate. Doña Vera, levántate en el nombre del Señor. Doña Vera, tú eres más que una vencedora. Tú eres una persona luchadora, una persona en la cual Dios tiene contentamiento, en la cual Dios pone hoy tu mano sobre ti, sobre Julián, sobre Fiorella, Dios mío. Haz un milagro en la vida de Fiore, Dios mío. Levanta a esta niña, Dios mío, en este día, Dios mío. Señor, invádala de tu presencia y que tu Espíritu la alcance, Padre, para gloria a Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Dios de gloria.
para que tú lo visites hoy, Dios, para que tú llegues hoy, Dios, para que tú, Señor, tengas, Padre, en él. Doña Yuri, Dios te ama, Dios te visita, Dios tiene cuidado de tus hijos, Él es tu esposo, Él es el padre de tus hijos, Él tiene cuidado de ellos, Él te sustenta y te da autoridad en el nombre de Jesús para que hables, para que desates, para que derribes y para que rompas muros en el nombre del Señor. Dios de gloria, Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, Dios bendiga su palabra. Amén. Dios bendiga